Carlos Moncouto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días desde este paraje idílico en mitad de la nieve desde el que os estoy hablando hoy. Sí, ya veo. La nieve que asola toda España. ¿Toda España? Toda España y parte del extranjero. Bueno, una buena parte del norte de España, vamos a ser más precisos. Que si no, luego los de AEMET se enfadan. Vale. Si quieres, damos el tiempo también en el programa, ¿eh? Yo no. Bueno, pues mira, las isobaras, ¿cómo se llama? La borrasca Gerard, qué casualidad, después del ciclón Shakira, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos los chistecitos de rigor que han hecho todos los programas de televisión habidos y por haber cuando han estado dando el tiempo en el día de ayer, ¿no? Desde que se han enterado que la borrasca actual se llama Gerard. En fin. En fin, coñas aparte, Que hace frío. hace frío, hace fresquete, sí. Bueno, Hace el frescoret de Iber, que diría que ya. la UE, es decir, la Unión Europea Fortaleza, machaca la ayuda a los migrantes. ¿Qué me quieres decir? ¿Que no les dan un duro? No, pues si fuera eso. A ver. Claro, muchos nos hemos tirado de los pelos cuando hemos visto la indecencia con la que salía ante las cámaras de televisión Marlaska a hablar de lo que había pasado en la valla de Melilla. Muchos nos hemos tirado de los pelos con el cinismo con que Pedro Sánchez decía que bueno, que se había actuado impecablemente. Muchos nos hemos tirado de los pelos cuando hemos visto que la Unión Europea no reaccionaba y más allá de alguna voz testimonial de protesta ante lo sucedido y más allá de los esfuerzos de una parte de la prensa internacional por desvelar que aquello había sido una barbaridad con un resultado de un montón de muertos, pues la Unión Europea a nivel institucional no respondía en absoluto, es decir, hacía la vista gorda. Y todos decíamos, bueno, pero es que esto tiene que ver con Marruecos. No es una cuestión solo con Marruecos, es definitivamente una cuestión estructural. La mayoría de la gente seguramente no sabe que este pasado viernes comenzó un juicio contra, bueno, pues una persona que se ha hecho enormemente popular en todo el mundo, porque es una refugiada siria que se llama Sara Mardini, cuya vida y odisea, como narradora profesional siria, junto con su hermana, ha sido llevado al cine a través de una película que seguro va a recibir muchísimos premios, que se llama Las Nadadoras y que actualmente se puede ver en Netflix, con lo que eso significa de reduplicación de visitas y de que la gente se entere de la terrible historia de estas dos chicas que han pasado de ser nadadoras olímpicas, estas dos hermanas y en particular Sara Mardini, que ha pasado de ser una nadadora profesional a convertirse, una vez consiguió llegar a la isla griega de Lesbos, en una de las activistas que ahora mismo se enfrenta a un juicio en el que Grecia la acusa junto a 23 compañeros de nada menos, Manolo, que espionaje, tráfico de personas y pertenencia a organización criminal por el que podría pasar los próximos 25 años entre rejas. El escándalo de este juicio, dada la fama y notoriedad de la antigua nadadora profesional siria y refugiada y hoy activista en la isla de Lesbos, es de tal calibre que la ONU ya ha pedido que se cancele el proceso judicial que ha comenzado esta semana contra ella y sus 23 compañeros. Esto no es casualidad, por tanto. Es decir, existe una hoja de ruta por la cual el mensaje constante es el de blindar por todos los medios las fronteras, no solo sur, sino también este, incluso con una propuesta formal de la Comisión Europea del año 2021 para reformar la política de asilo, haciendo hincapié en el control fronterizo y el retorno de personas, o sea, represión y más represión, de ahí lo de la Unión Europea Fortaleza, la UE Fortaleza, que hablábamos al principio, y además abogando por un nuevo código de conductas sobre las ONG de rescate. Hay que recordar, y así figura en un informe llamado Del mar a la cárcel, que se ha elaborado por distintas organizaciones internacionales, que solo en 2022 alrededor de 350 personas
fueron detenidas en 2022 en Italia tras la llegada de personas migrantes a sus costas. 350 voluntarios activistas detenidos en las costas italianas en 2022. Por si esto no fuera bastante, ya sabemos que estas medidas de presión y hostigamiento a los voluntarios de rescate y de ayuda humanitaria una vez arribados a las costas los refugiados por el Mediterráneo se acompañan de otras medidas como el cierre de puertos, las semanas con barcos de refugiados a bordo y a la deriva esperando autorización para poder atracar, la paralización de los barcos o la detención de los tripulantes, que es una máxima que se ha convertido ya en rutina diaria en los puertos europeos durante los últimos años, no solamente Italia, también hay países de primera línea que están en el norte de Europa que también han endurecido sus discursos y políticas migratorias, como por ejemplo Alemania o Países Bajos, imponiendo condiciones más severas sobre los barcos de rescate. A ver, esto, Manolo, nos hemos hartado de hablar de esta historia, ¿no? Que la ONU, que el Parlamento Europeo incluso pida la anulación de un proceso como el que se pretende llevar a cabo contra Sara Mardini y sus 23 compañeros en Grecia, en la isla de Lesbos, acusada tibiamente de espionaje, no se sabe todavía por qué, en el que se supone que va además a haber una enorme presión internacional, no solo por la popularidad, como contaba antes, cinematográfica de Sara Mardini, sino también por el hecho de que el proceso está trufado de irregularidades. Por ejemplo, para que te hagas una idea, pues no se han traducido los documentos originales ni la traducción, ni la citación a juicio a los idiomas de las personas que van a ser juzgadas, con lo cual no tienen posibilidad de conocer de primera mano directamente de qué se les acusa y por qué se les acusa, ni siquiera cuando en teoría se tendría que celebrar el juicio, que esto es un requisito fundamental en cualquier procedimiento, en cualquier enjuiciamiento penal en cualquier parte del mundo, que la persona que va a ser juzgada sepa que va a ser juzgada, porque va a ser juzgada y de qué se le acusa, porque si no lo sabe de primera mano, indudablemente no tiene la capacidad plena de defenderse de los hechos por los que es llevado a juicio. Y que esto ocurra, como vemos, en una combinación de medidas que pasan de un lado al hostigamiento y el castigo ejemplar, y por otra parte a todas esas medidas que antes he venido contando, que se han sucedido en Italia y otros países, y que la propuesta de reforma de los protocolos de asilo y refugio básicamente se concentren en un endurecimiento todavía mayor de las condiciones de rescate y también, por supuesto, de la devolución casi en caliente de los refugiados que llegan a las costas europeas, pues ya nos da cuenta de cómo, en definitiva, el discurso extremista de la extrema derecha y alarmista de la extrema derecha ha calado en toda Europa en una deriva autoritaria que parece no conocer límites y que no hay quien la pare. De hecho, la propuesta de modificación por parte de la Comisión Europea de los protocolos de asilo y refugio en Europa, más allá del Convenio Internacional de Dublín, pues la propia presidencia actual, creo que es la sueca, ha reconocido que le era prácticamente imposible llevarla a cabo y le ha pasado la patata caliente a uno que está especialmente interesado en que efectivamente se reforme la política de asilo, que es precisamente Pedro Sánchez como presidente de turno del Consejo Europeo en el segundo semestre de 2023. Así que ya ven, Manolo, cómo está la cuestión del control fronterizo y del retorno de personas que no cumplen los requisitos para la protección internacional según ellos. Claro, luego ya se sabe que en esto de los refugiados hay de primera y de segunda categoría, ¿no? Si procedes de un país que es aliado nuestro, pues igual hago mala vista gorda y te pongo más facilidades y te doto de medios y establezco protocolos de urgencia y de excepcionalidad para tramitar tus solicitudes de asilo y refugio, te doto pues yo qué sé,
de departamentos de oficio en los colegios de abogados de toda España o de gabinetes específicos para resolver a la mayor velocidad las peticiones de asilo y refugio y conceder la residencia. Evidentemente estoy hablando del caso de Ucrania, ¿no? Como hablo de España, pues hablo del resto de Europa, ¿no? Y en cambio, pues la cosa se convierte en imposible cuando procedes de Mali, cuando procedes de Siria, cuando procedes de otras partes del mundo. Aquí en Valencia, sin ir más lejos, Manolo, pues los oyentes y oyentas, si me permiten el palabra, de Radio Clara, pues habréis escuchado en varias ocasiones a Gus Epam y a Ana Isabel de la Asociación Valencia Refugi, que han pasado por los micrófonos de Radio Clara en el programa con Manolo Tocha de las entrevistas del Iure Directe, y nos han contado cómo hay movimiento internacional, no solamente por el tema de la valla de Melilla, sino por la situación de absoluta discriminación que se viene produciendo en la Unión Europea con los migrantes y refugiados que proceden principalmente de África, pero este juicio que estoy comentando contra Sara Mardini, en que se ha abierto este pasado fin de semana en Grecia, la protagonista de la película Las nadadoras y sus compañeros, lo que deja de manifiesto es que hay a su vez otros dos frentes, además del español, abiertos en las fronteras de la Unión Europea, en la frontera sur con Italia y la frontera este con Grecia, que siguen, por supuesto, sin resolverse. Y si el catecismo liberticida y genocida de la Unión Europea en esta materia es endurecer las condiciones de salvamento marítimo, endurecer y hostigar y perseguir penalmente a quien auxilia a los recién llegados en las costas del Mediterráneo Norte, la receta es la de, como digo, incluso reformar la política de asilo, porque la propia Unión Europea se ha visto incapaz de llegar a acuerdos eficaces para redistribuir la presión demográfica que pudiera, que es un eufemismo porque realmente es muy pequeño, suponer la llegada y admisión en política de asilo y refugio cuando la crisis de Siria de 2015, que ya se vio que resultó infructuosa porque pese a los acuerdos de acogida de refugiados por cuotas según los países en aquel entonces, prácticamente ningún país cumplió con lo que ellos mismos habían firmado, pues apaga y vámonos, ¿no? Es decir, yo no sé ya qué tiene que pasar para que la opinión pública de la Unión Europea comprenda que tiene que castigar en las urnas a todos los políticos que o bien se andan con medias tintas y mirando para otro lado, empezando por el PSOE, en el caso de España, o bien directamente tienen políticas abiertamente racistas y xenófobas. Lejos de eso, pues bueno, ya hemos visto que Giorgia Meloni ganó en Italia en 2022 las elecciones y está gobernando actualmente. Hemos visto cómo que las opciones con un discurso más radical y más extremista contra todo lo que signifique acogida de migrantes por vía de refugio o por vía de migración irregular, aunque tengan vínculos con familiares dentro de la Unión Europea, pues en países como Alemania, pero sobre todo en Países Bajos, pues son las políticas que se están imponiendo actualmente. Lo mismo podemos hablar en Suecia, lo mismo podemos hablar en el Reino Unido, que también ha endurecido tremendamente, sobre todo con la llegada de Rishi Sunak al poder al frente del partido Tory, el Partido Conservador, pues aunque esté fuera del entorno de la Unión Europea, pero va en la misma línea de endurecimiento constante, es decir, de blindaje político-militar informativo de todos los movimientos de migración, mientras que se desoye y se ignora abiertamente cualquier posibilidad de reunirse, de escuchar a las asociaciones nacionales e internacionales de apoyo al asilo y refugio, a las organizaciones de acogida dentro de la Unión Europea, que tienen un catálogo no solamente de medidas que más allá del papeles para todos pudieran suponer de una manera más eficaz y más controlada
la acogida de los migrantes en esas situaciones, en lugar de conducirlos a una bolsa de marginación permanente, que es lo que pasa en Europa, sino que tampoco se quiere escuchar a los países a las organizaciones de los países de los que procede principalmente la migración, ¿no? Es decir, que también hay organizaciones en Senegal, también hay organizaciones en Marruecos, también hay organizaciones en Mali, también hay organizaciones humanitarias en Argelia, que tendrían mucho que decir, evidentemente, a los gobiernos europeos sobre cómo gestionar estos flujos migratorios. Y esto es un diálogo que no se produce, o que si se produce solo en términos de cooperación internacional, que significa básicamente te vendo armas para que me asegures control geoestratégico militar en la zona, o que me asegures el control, o que me asegures la permanencia en el control de los recursos naturales de tu país. Entonces, pues bueno, pues no está de más que recordemos que esta es la situación en este momento, que no solamente no se ha mejorado nada a raíz de la crisis humanitaria producto de la guerra en Siria en 2015, sino que ha empeorado, como veis, en el caso dantesco, en donde hasta la ONU tiene que pedir que se cancele el proceso judicial que Grecia, con la anuencia de la Unión Europea y de la Comisión, ha iniciado contra una persona tan emblemática como la nadadora Sara Mardini, como digo, refugiada siria por su propio mérito, cruzando a nado lo que separa en el mar Egeo las costas turcas de las costas griegas, ¿no? En la isla de Lesbos. Así que bueno, esto es lo que quería contar un poco hoy para comenzar el programa, y es que esto pues va a volver a estar como patata caliente permanentemente durante todo el invierno, y va a ser una de las patatas calientes que Pedro Sánchez va a tener esa propuesta de la Comisión de 2021 para resolver durante su presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. En fin, que el panorama es complicado y yo no veo que nadie le vaya a poner el cascabel al gato, porque si la Unión Europea está en esa tesitura y los gobernantes que pueden tener la representatividad o el poder, entre comillas, en la Unión Europea más o menos van al unísono, por mucho que la ONU haga bueno, recomendaciones, mande señales de bajar un poco el pistón, no creo que la cosa vaya a cambiar mucho, ¿no? No, pero bueno, que la política de hostigamiento y de represión de la Unión Europea es manifiesta hasta un punto ya demencial, como el juicio este que se está comenzando en Grecia, esos 350 arrestados en Italia en 2022, no significa que la presión internacional deba cesar, que están en esa línea y no parecen entender otra, y que les da igual el número de muertos que se acumule ya no solamente en la fosa común del Mediterráneo, sino también en nuestras vallas de Ceuta y Melilla, o en la isla de Lesbos, etcétera, etcétera, que les da igual. Si ya sabemos que les da igual. ¿Cuántos Ceilán tiene que haber para que, fotos de niños Ceilán tiene que haber para que esto pase de ser un uy, fíjate que mal está todo, a no, le voy a exigir cuentas, esto hay que pararlo, hay que empezar a exigirle cuentas a las administraciones públicas europeas, empezando por las nacionales y siguiendo por las comunitarias? Pues bueno, pues a ver, hay libertad de cada uno. Los que voten tendrán que tomar una decisión en algún momento. Es decir, es que no podemos seguir mirando, llevamos así, ¿cuántos años? Lo siguiente que va a ser que empiece a haber, pues qué sé yo, que un día los que están aquí se harten y empiecen a organizarse militarmente, claro, para empezar a hacer acciones de sabotaje. Y yo no estoy diciendo que eso sea la mejor solución, claro, porque eso alimentará un tratamiento todavía más radical, exclusivamente policial, exclusivamente militar, pero a mí no me extraña que haya reacciones y discursos que ya vengo oyendo un tiempo, de decir, estamos hartos porque es que la represión militar y policial ya la tenemos. Es que ya la tenemos. Entonces, ¿qué va a ser peor? Sí, será peor. Pero ¿y qué hacemos? ¿Quedarnos de brazos cruzados? Pues, hombre, yo no alimento, por supuesto, ningún discurso que signifique utilizar la violencia como herramienta política. Eso para empezar, y que quede bien claro. Pero lo que digo es que puedo entender ciertas reacciones precisamente de aquellos que más lo están sufriendo, o que tienen familiares, o que tienen gente en la zona que está sufriendo las de Caín ante la indiferencia generalizada de todas las opiniones públicas europeas. Entonces, una cosa ya es que
lo que hemos venido viendo. Pues no, es que lo que no puede ser es que esto se hace para todos y papeles para todos, y que vengan como les dé la gana. Hace falta un flujo migratorio ordenado, que es el discurso clásico, ¿no? Y otra cosa distinta es que incluso los que están aquí en situación regular, incluso nacionales europeos, sean hostigados, perseguidos, arrestados. Sara Mardini se pasó 100 días en prisión. 100 días en prisión preventiva por estos hechos. Ella y sus 23 compañeros más. Entonces, vamos a ver, y compañeros que son de todas las nacionalidades europeas, sabe así por haber, que están allí trabajando, dejándose la vida, y una vez más solo el pueblo saca al pueblo y el Estado, o sea, y es la sociedad civil la que tiene que sacarle las castañas del fuego a los estados. Y resulta que no solamente hace la sociedad civil lo que no tendría que hacer porque le correspondería hacerlo a los mecanismos del Estado, que para eso los tiene, sino que encima de eso te hostigo, te detengo, te coacciono, te intimido, te quito los barcos, no te doy puerto de atraque. Bueno, o sea, ¿esto qué quieren? O sea, que empecemos a tener barcos con muertos, barcos fantasma a la deriva en el Mediterráneo con muertos y muertos y muertos, una semana sí, otra también, porque parece que es que si no ocurre algo de esas magnitudes dantescas, aquí no se mueve nada. Ni hay quien tenga la capacidad o los resortes de influencia política, ni en el Parlamento Europeo, ni en la Comisión Europea, y mucho menos en el Consejo de Ministros Europeo, de parar esta situación. Es decir, no, señores, hasta aquí hemos llegado, más no puede ser. ¿Y a quién estaríamos apelando para que la situación cambie? Porque a nivel político yo lo veo difícil. Y en las organizaciones humanitarias, las ONGs, las que están en la lucha diaria, ya están haciendo todo lo que pueden, me temo. Es decir, que ¿quién? Sí, pero la cuestión es que no es una cuestión de organizaciones humanitarias que no solamente hacen lo que pueden, sino que encima las persiguen. Pero organizaciones políticas si están todas en lo mismo, ¿no? Si la propia Unión Europea propone lo que propone. Así es. Entonces, como propone lo que propone, la única forma, en mi opinión, de poder empezar a hacer verdadera presión ciudadana es primero De la- desde las propias parlamentos nacionales. Es decir, es en los parlamentos nacionales donde hay que exigirle, por la cuenta que les tiene en cuanto a las siguientes elecciones, las que correspondan en cada país, que a las formaciones políticas que no se alinean claramente con un programa de gobierno, que igual que, oye, vamos a ver, era impensable que en ciertos países, por ejemplo, en Alemania, que empezó siendo el primero, aquellos partidos políticos que no tuvieran un programa político claro de gobierno, con acciones concretas definidas en materia de cambio climático, pues pudieran tener un coste electoral. Y empezaron a tener un coste electoral. ¿Tardó? Sí. ¿Tardó décadas? Sí. Pero empezaron a tener un coste electoral. Y al final, mejor o peor, más criticable o menos criticable, la cuestión de la agenda del cambio climático y de la sostenibilidad pasó a incorporarse a los programas políticos con acciones concretas. Y empezó a ser una de las cuestiones que se discutían y que contaban para la opinión pública alemana a la hora de votar a unos o de votar a otros. Y esto ha sido así. Esto era impensable en los años 80 o en los años... Empezó a pesar un poco a finales de los 90, pero realmente es una agenda que se instituye como decisoria en la política alemana en los años 2000 al 2010 y sobre todo 2010 al 2020, en esas dos décadas principalmente. Entonces, pues mira, yo no sé si con la misma lentitud, pero está claro que hay veces que el esfuerzo durante mucho tiempo del activismo, de la denuncia y sobre todo los muertos encima de la mesa, constantes y cada vez, si siguen así endureciendo las condiciones, porque la gente no va a dejar de venir. Es decir, mientras no haya programas claros de ayuda al desarrollo sobre el terreno, que no vayan a manos de los sátrapas que están ahí puestos entre las cosas por las élites europeas, para que les gobiernen el rancho y el corral, verdaderamente tengan la eficacia necesaria para hacer que la gente no necesite venir, van a seguir viniendo. Se jueguen la vida o no se la jueguen, van a seguir viniendo. Por tanto, yo no sé si esto al final va a ser cuestión de que vengan, en vez de venir 100, 200, 2000, vengan 20.000, vengan 30.000, vengan 50.000. Y te vas a 50.000 personas esperando a cruzar.
Es decir, que llegue un momento que ya sea por movimiento masivo, como los chinos en su día con Mao Zedong, como hizo Marruecos con la Marcha Verde. Es decir, al final, bueno, hemos visto en Estados Unidos que también se ha endurecido la política migratoria con Joe Biden recientemente y ha ido a México a tratar de convencerles de que se traguen el endurecimiento en frontera del acceso a Estados Unidos de los refugiados económicos de las marchas de la dignidad de Centroamérica, es decir, la gente que viene de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, que cruzan hasta la frontera de México con Estados Unidos y están parados en la frontera. Hemos visto el endurecimiento también, pero es que al final, si ha de haber algún movimiento, será porque las situaciones sean tan insostenibles que aunque sigamos desde aquí mirando desde el otro lado de la valla, mirando para otro lado, llega un momento que sea literalmente imposible y que empiece a calar en la opinión pública que esto es una prioridad, como lo es indudablemente el del cambio climático o el de la crisis climática. Tardó mucho tiempo en implantarse en el imaginario popular europeo la necesidad de exigir medidas claras a los gobiernos y aún así, bueno, hacen lo que hacen. Desde luego que sí. Que indudablemente el gran problema, la diferencia con el asunto del cambio climático o de la sostenibilidad climática en materia de flujos migratorios tiene que ver con que en materia de flujos migratorios esta problemática arrastra una cuestión mucho mayor, que es la de la redistribución de la riqueza a escala planetaria. Y esto significa tener que cuestionar y renunciar a determinados privilegios por quienes los tenemos. Por eso lo de la Unión Europea fortaleza. Evidentemente, y eso es un lazo muy grande, porque detrás de la política migratoria y de todo el debate, lo que subyace es la redistribución de la riqueza y, por tanto, la redistribución de los privilegios. Entonces, bueno, pues también tenemos que definirnos como sociedad al respecto de qué queremos ser. Nuevos ricos apoltronados en nuestro estado fortaleza, recluidos y protegidos militarizadamente con Frontex y otros instrumentos que puedan inventarse en nuestro gueto de ricos y solamente dejar y que luego se nos mueran en las calles. Pues bueno, o mira qué bien que me viene porque así además los puedo explotar laboralmente y pagarles 4 chavos en lugar de pagarles lo que tendría que pagar un español. Pues bueno, sí, eso es la política que los ciudadanos europeos por la que venimos apostando con nuestra indiferencia desde hace 10, 15, 20 años. Esa es, pero ese cascarón en algún momento se tiene que romper, porque eso es de una fragilidad espantosa. Es decir, bueno, muy bien, todo lo que tú quieras, pero tenemos unas bombas demográficas de relojería, tanto en Francia como en Inglaterra, como en Países Bajos y Bélgica, enormes. Es decir, en el corazón de Europa tenemos unas bolsas demográficas de inmigración enormes, que evidentemente, pues como pasa con Ceuta y Melilla. Si Ceuta y Melilla serán todos los protectorados de todo el Estado español que tú quieras, pero resulta que más del 50% son de origen marroquí. Hablo de la población que tiene DNI español, que ha nacido en España, porque Ceuta y Melilla son españolas, pero son marroquíes de origen. Y como tales, pues son musulmanes, y como tales tienen familiares al otro lado de la frontera, y todas esas personas, quiero decir, en algún momento van a explotar. Claro, ¿cómo no van a explotar? Es que tendrán que acabar explotando. Sobre todo si se les empiezan a acumular muertos y más muertos y más muertos en las fronteras, que hoy día todo el mundo ve todo. Otra cosa es a lo que le prestamos atención. En fin, no me quiero extender más con este tema, porque tenemos otros temas de los que hablar también, que además afectan directamente a España, pero que quede bastante claro que esto tiene que acabar rompiendo por algún lado, porque desde luego las soluciones que nos da las democracias burguesas representativas en la sacrosanta Unión Europea de las Cartas de Derechos Fundamentales y de libertades individuales son evidentemente no solamente deficientes, sino que van claramente en la línea contraria, por lo menos en los últimos 10 años, de lo que se supone que pregonan sus principios, ¿no? Así que ahí lo dejo. Vale, pues lo dejamos ahí. Vamos con otro tema. El Polisario en pie de guerra. Dices otra vez. Otra vez, porque pasa que ahora más que nunca. Porque, bueno, a ver, para empezar, es fácil que la gente no sepa muy bien de qué estamos hablando, que no sepa, por ejemplo, que este pasado viernes día 13 y hasta el día de hoy 17 de enero, salvo que lo alarguen, como ya sucedió en el Congreso anterior, se está celebrando en estas fechas, digo, este fin de semana y la mitad de esta semana,
el Congreso número 16 del Frente Polisario. ¿Y por qué no lo sabe la gente? ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué no Ahí voy, ahí voy, no es ahí voy. información en los Ahí televisores? voy, ahí voy, ahí voy, Porque ahí el voy. Sáhara y el Frente Polisario están muy cerca de alguna manera con... Que podrían ser vecinos directamente. Sí. Entonces, para empezar, es el congreso más trascendental de las últimas 3 décadas del Frente Polisario. Ahora explicaré por qué. Y es un congreso que ha partido, fíjate si será importante este congreso, mira si será importante este congreso, que al mismo ha comparecido representantes de países como Argelia, evidentemente, que ya ha dicho que contigo Frente Polisario va a partir un piñón y que su apoyo es inquebrantable, decida lo que decida, pero países, no voy a citar los países que podríamos considerar periféricos, como Cuba o Venezuela o Sudáfrica o Nigeria, sino países como Suecia, Portugal o Estados Unidos. Esto, Manolo, ¿no te da una idea de cómo es que están todos estos, Suecia, Portugal, Estados Unidos, y en cambio no está España? ¿No te da una pista? Me da pistas, pero ahora no sé, ¿No porque sabes? Pues bueno, a ver, no está Francia y no está España. Qué sí, casualidad. está No Estados solamente que no estén, pero es que hay en Europa un bloqueo total político e informativo sobre las actividades del Frente Polisario y de este Congreso siendo el más trascendental para el futuro del Sáhara Occidental. Un bloqueo absoluto, tan absoluto que solamente un par de medios de comunicación, como diríamos nosotros el régimen, que son público y un poquito menos el diario.es, han enviado, en particular público, enviados especiales. El resto, nada, el silencio. Televisión es silencio, no está en los informativos, periódicos del régimen silencio, no está en el país, no está en el mundo, no está en ningún lado. Para poder buscar información tienes que acudir parcialmente a público y si no, pues tienes ya que acudir a otro tipo de observatorios internacionales que se dedican a analizar los movimientos políticos en todo el globo, ¿no? No sé, pues, páginas web como Desmontando la Guerra, este tipo de referentes informativos, ¿no? ¿Y esto cómo puede ser? Bueno, pues claro que puede ser, y tan que puede ser, porque en este congreso lo que se va a elaborar es la estrategia política, diplomática y militar a desarrollar en los próximos 3 años. Se va a elegir el Secretariado Nacional, que es el órgano más importante de decisión entre congresos, y por último se va a elegir o reelegir al secretario general del Frente Polisario, que es la primera autoridad en el organigrama saharaui, el equivalente a un presidente de la República. Se supone que se va a reelegir a Brahim Ghali, pero no está tan claro porque este es un congreso que llega con una enorme división dentro del Frente Polisario, en la medida en la que existe un descontento generalizado de que, sobre todo entre la gente más joven, incluso eh, entre la generación más joven dentro de la vieja guardia fundadora del Polisario, sobre que las medidas llevadas a cabo hasta la fecha en la vía diplomática no han servido prácticamente de nada. Aquí hay dos posiciones muy enfrentadas. Una posición que reclama abiertamente recuperar la vía militar. Y de hecho, este congreso empezó el viernes con unas declaraciones fortísimas en la medida en la que solamente a la vista de la posición de Estados Unidos, a la vista de la posición de Francia y sobre todo a la vista de Pedro Sánchez como presidente de España en cuanto a entregar definitivamente o secundar la posición marroquí de una autonomía, pero bajo soberanía marroquí para la zona, cosa que desde luego el Frente Polisario rechaza, la única solución es la solución militar. Esta es la solución que pide las jóvenes generaciones y también ante la falta de avances por la vía diplomática, que era lo que se había venido imponiendo desde hace por lo menos un par de décadas, ¿no? La solución diplomática parece que está prácticamente agotada. Hay que recordar que el 13 de noviembre de 2020 se rompió el alto el fuego que primaba en la zona como consecuencia de la llamada brecha del Guerguerat,
que era la única vía que entendía el Polisario que podía utilizar para romper el statu quo que Marruecos estaba tratando de controlar. La brecha de Guerguerat hay que explicar que es la zona limítrofe de frontera entre el Sáhara Occidental y por el sur con Mauritania. Esta zona es una zona en la cual las disposiciones de la MINURSO y de la ONU prohibían la utilización por cualquiera de las dos partes en conflicto, tanto Marruecos como el Frente Polisario, de dicha zona a la que se considera habitualmente el tapón del Sáhara, porque es una zona de no man's land cuya utilización está prohibida para ambos. Sin embargo, en 2017, lo que hizo Marruecos, en una de sus habituales técnicas de juego sucio, es empezar a asfaltar caminos y carreteras para unir Marruecos por el Sáhara Occidental con Mauritania. Ante eso, la única opción que le quedó supuestamente al Frente Polisario fue generar manifestaciones de oposición, cortes de carreteras, obstaculizar las obras, que fueron reprimidas ferozmente con el resultado de varios heridos y muertos por parte del ejército marroquí. Esto pasó el 13 de noviembre de 2020 y como consecuencia de eso es cuando el Frente Polisario se vio obligado a utilizar pues la posición, vamos, volver a utilizar por primera vez, romper el alto el fuego y empezar a lanzar bombardeos contra los muros y contra el muro militar marroquí con bombardeo diario de artillería. Por eso hay muchas preguntas que se hacen en este Congreso y que tendrían que empezar a resolverse, no solamente sobre si será reelegido o no el señor Ghali, sino también cómo va a quedar el Secretariado Nacional, porque es el que al final va a tomar las decisiones sobre si efectivamente, como se está anunciando, se va a escalar la guerra contra Marruecos, que ahora mismo es de baja intensidad. Los dos últimos años, desde lo de la brecha de Guerguerat, lo que ha habido casi sin excepciones ha sido, pues, por parte del Frente Polisario, se ha seguido el mismo patrón. Es decir, un bombardeo diario de artillería saharaui sobre el muro militar marroquí, ataques desde la distancia cuyo impacto es muy difícil de medir porque estás en el desierto y entonces pues no puedes pedirlo en bajas civiles o en bajas militares, que son respondidos además inmediatamente por drones de combate marroquíes. Es decir, la estrategia del Frente Polisario ha sido la de golpear e irse, golpear e irse, golpear e irse, guerra de guerrillas, pero una guerra de guerrillas que para los propios participantes del Congreso del Frente Polisario es absolutamente insuficiente, o se ha demostrado absolutamente insuficiente. Se ha planteado incluso incursiones en suelo marroquí, aparte del bombardeo en la brecha de Guerguerat, también en alguna cadena montañosa marroquí. Han sido pues, de las poquitas excepciones que no sirven ni para llenar titulares, ni para poner en primera línea de los informativos internacionales el problema del Sáhara Occidental, ni desde luego dar respuesta a las ansias de una parte de la población saharaui que está ya impaciente porque ve que pasan las décadas y no solamente no se avanza, sino que se retrocede en la consolidación del terreno por mucho apoyo que pueda tener de algunos países africanos, porque es verdad que el Polisario ha tendido puentes y ha conseguido algunas alianzas con algunos estados en la Organización de Estados Africanos, pero fíjate que en varias ocasiones el Estado Mayor saharaui ha anunciado el uso de drones en contestación a los drones que utiliza Marruecos, la posibilidad de llevar la guerra a territorios ocupados o incluso al interior de Marruecos, pero lo ha anunciado, pero nada de esto se ha cumplido. La cuestión es qué capacidad tienen de cumplirlo ahora. Y aquí es donde está el freno que siempre tiene el Frente Polisario. Los más mayores siempre avisan es que estamos en absoluta inferioridad desde el punto de vista militar. No podemos hacer más que lo que hacemos. Pero entonces le contestan ya, pero es que lo que hacemos es insuficiente. No conseguimos ni despertar las empatías internacionales. No conseguimos que este tema esté encima de la mesa. Marruecos campa a sus anchas, sobre la base de que, por un lado, aunque el Frente Polisario haya conseguido puntos de conexión con estados africanos, también lo está consiguiendo Marruecos. Y por otra parte,
hasta ahora, la posición oficial de la dirección del Frente Polisario, con Gali a la cabeza, es jugársela toda al golpe de efecto que supuso la anulación en 2021 por el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea del acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea, que suponía la explotación por la flota pesquera europea de los caladeros que pertenecen en realidad al Sáhara Occidental. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues se lo cargó y lo declaró nulo porque se estaba disponiendo sobre territorios respecto de los cuales, territorios marítimos en este caso, respecto de los cuales Marruecos no tenía ninguna autoridad internacional ni administrativa de ninguna clase para poder disponer de ellos en un acuerdo con la Unión Europea. Pues mira cómo sería la cosa, Manolo, que la propia Comisión de la Unión Europea, la propia Comisión de la Unión Europea recurrió la decisión de su propio Tribunal de Justicia, recurrió a la Corte de Apelación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y la sentencia se va a conocer este próximo mes de noviembre de 2023. Claro, esto fue un golpe sonoro encima de la mesa por parte de una gran victoria diplomática por parte del Frente Polisario, pero es que ahora mismo la cuestión que está encima de la mesa, e incluso algunos con bastante mala leche, dicen que Pedro Sánchez está pendiente de si el Marruecos Gate triunfa o no, en el sentido de que el Tribunal General Europeo emita sentencia firme sobre el recurso que presentó la Comisión contra esa anulación del acuerdo de pesca para que efectivamente se vea si funciona o no el juego sucio del Marruecos Gate. Ya sabemos, ¿no?, que lo estuvimos contando la semana pasada sobre compra de... En el Parlamento Europeo, sí, compra de congresistas del Parlamento Europeo, compra de funcionarios en la Comisión Europea, con el fin de blanquear su imagen y que los dictámenes y resoluciones que se adopten en las instituciones europeas pues les sean favorables a sus intereses. Esta compra o soborno de eurodiputados y eurodiputadas para lavar su imagen, claro, va a llegar al punto de también sobornar o coaccionar de una forma o de otra a los magistrados y magistradas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Corte de Apelación, que es el organismo judicial más alto dentro de la Unión Europea. Pues que no tienen esa capacidad, ¿no? Bueno, tampoco se pensaba que tenían la capacidad de interceptar el teléfono móvil de Emmanuel Macron o el de Pedro Sánchez, y la han tenido. Sí. Así que yo no sería tan osado de atreverme a decir si pueden o no pueden hacerlo. No se sabe. De hecho, es decir, si la Corte Suprema Europea cambiara su propio dictamen en 2023 respecto al que se emitió en 2021, sería dar literalmente una vuelta de 180 grados al tablero jurídico internacional en la cuestión del Sáhara por una cuestión de interés económico directo y geoestratégico directo claro con Marruecos. Es decir, ya Marruecos podría hacer lo que quisiera. Porque ya sabemos que Marruecos es socio prioritario de la Unión Europea, pero la cuestión es que si ahora le dieran la vuelta a digamos, a la falta de reconocimiento internacional en el ordenamiento jurídico de la soberanía y capacidad de disposición sobre los territorios de Sáhara Occidental por parte de Marruecos, y donde antes dijo que no la tenía, ahora venía a decir que bueno, no la tiene, pero igual sí que en relación a las millas marítimas de no sé qué, las explotaciones pesqueras se pueden llevar a cabo, pensando en los intereses de los consumidores europeos, patatín, patatán, pues significaría tragarse directamente pues todo lo que son los principios básicos democráticos. Pedro Sánchez, de hecho, pues es uno de los principales interesados, y además este fallo va a coincidir justamente mientras esté de presidente de turno del Consejo de Ministros Europeo, porque va a ser en noviembre, y él normalmente, pues allá como para el 15 de diciembre, es cuando hacen la gran reunión digamos, de informe
o balance de todos los primeros ministros de la Unión Europea para concluir el semestre, con lo cual podrá vender en un sentido o en otro el resultado de esta decisión, y si por tanto los caladeros que Marruecos pretende suyos, pero en realidad pertenecen al Sáhara Occidental, son o no son disponibles, y por tanto se vuelve a rehabilitar ese acuerdo pesquero que es enormemente trascendente tanto para Marruecos como para la Unión Europea en el plano económico. Claro, si el Tribunal de Justicia Europeo revocara su decisión anterior de 2021, pues imagínate en qué situación quedan el Frente Polisario, que lo había fiado todo a tratar de obstaculizar esta decisión, este acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, con el fin de que la Unión Europea tuviera que replantearse la situación con Marruecos, porque hay que recordar que fue precisamente la presión del Frente Polisario en instancias europeas la que provocó esa demanda de anulación que se consiguió en 2021, como digo, del acuerdo pesquero ante el Tribunal de Justicia. Si ahora le dieran la vuelta y lo rehabilitaran ese acuerdo pesquero, vamos a ver, ya que otra solución, que la solución militar le iba a quedar, si la solución diplomática ni siquiera por esta vía sirve. Entonces, yo pienso que durante este 2023, sobre todo, creo que se sabrá hoy, o si no se sabe, será mañana, sobre todo si Gali sale reelegido, es muy probable que no asistamos todavía durante el 2023 a un incremento sustancial de acciones militares en la zona. Si a partir del fallo de esta sentencia esperada en noviembre se produjera una revocación de la sentencia anterior y se rehabilitara la validez del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y lo diré, y Marruecos, aparte de la vergüenza internacional que iba a suponer, porque iba a ser muy obvio por qué se hace y para qué se hace, al Frente Polisario no le va a quedar otra salida que, con mejor o peor suerte, recurrir de nuevo a las armas y al reconocimiento de la vía militar. De hecho, de la composición del secretariado general que va a salir de este Congreso, ya se va a ver claramente cómo el peso militar cuenta mucho más, y que están preparando la estrategia de estos próximos años precisamente en el contexto de un conflicto bélico que vamos a tener a las puertas y que ya veremos quién financia, porque claro, oficialmente Europa es territorio hostil ahora mismo, empezando por España y siguiendo por Francia, en lo informativo y en lo político, para las posiciones del Frente Polisario. Es territorio hostil. Parece mentira que diga esto, porque históricamente era todo lo contrario, pero actualmente es territorio hostil. Pero ya sabemos que a río revuelto, ganancia de pescadores, y que ante un conflicto bélico, vendedores de armas te salen por todos los lados. Otra cosa distinta es qué capacidad económica tenga para sostener, si no el Frente Polisario, por mucho apoyo que pueda tener de Argelia, qué capacidad tiene real para sostener en el frente de operaciones una actuación militar prolongada en el tiempo, y cómo se posicionaría la ONU y la Unión Europea en estos términos. Porque ya el truquito de te interpongo a la MINURSO y te interpongo a tropas de la ONU o tropas de la Organización de Estados Africanos para que no sigáis matando o no sigáis bombardeando los unos con los otros, ese truquito ya ha pasado. Es decir, eso ya no sirve, porque históricamente ya se ha demostrado que lo único que sirve es para consolidar el statu quo cada vez más expansivo territorialmente de Marruecos. Por lo tanto, en fin, la cosa pinta bastante mal, sobre todo como la, digamos, alternativa diplomática para el Frente Polisario no dé resultados a corto plazo, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea siga confirmando su fallo de anular, su decisión de anular el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, y esto obliga a la Unión Europea a tener que replantearse todo el escenario en la zona, porque si no es así, ya te digo que la opción militar parece la única con bastante pesimista resultado para los intereses de la población saharaui, ¿no? Bueno, vamos a dejar este tema aquí, por si no, no nos da tiempo a continuar. Claro, sí. Y nos quedan muy pocos minutos, ¿eh? 6 minutos, 5 o 6 minutos. Para Mañueco. Mañueco,
aborta que algo queda. Sí, bueno, es A ver, este titular. Es una frasecita, un chiste, un juego de palabras, evidentemente, Sí. para referirme a lo escandaloso de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo con la cuestión de la iniciativa del vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, este señor de Vox, ¿no? Que pusieron ahí, ¿no? Es que no quiero ni decir el nombre. Entonces, porque no hace falta tampoco. Entonces, bueno, a mí yo quería llamar la atención sobre un par de cosas. Primero, todas las contiendas que se extienden durante días, ahora mismo en la política nacional hay que leerlas en clave electoral. Es decir, sí, nos encontramos, por un lado, la derecha haciendo desgaste permanente diariamente en los telediarios y televisiones que controlan, las tertulias mañaneras televisivas de los medios que controla, que son casi todos, al menos en el plano televisivo, con la cuestión de la ley del solo sí es sí, y que fíjate que siguen escarcelando, y ahora, y con la cuestión catalana. Es decir, esos van a ser los dos mantras que van a explotar hasta el día del juicio final, hasta el día de las elecciones, por lo menos y como mínimo hasta las elecciones municipales y autonómicas en la derecha. Es decir, la ley del solo sí es sí, la ley de la modificación, la cuestión catalana y la modificación de los delitos de malversación y desaparición del delito de sedición. Entonces, ahí tenemos los dos mantras en donde todos los discursos es permanentemente, fíjate que han escarcelado a otro, fíjate que están revisando las penas a otro, que fíjate que estos dijeron que no iba a haber revisión de penas, que fíjate que, bueno, que la ley del Ministerio de Igualdad de solo sí es sí, pues hombre, puede haber sido una torpeza, pero es verdad que tampoco había una intención de buscar ese resultado, pero en cambio, con la cuestión catalana de la reforma del delito de sedición y de eliminación del delito de sedición y modificación del delito de malversación, ya lo hemos visto con el juez Llarena, lo que les ha tenido que decir, que en el sentido de que ha tenido que modificar la orden de detención internacional contra Puigdemont y compañía, bla, 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 bla. Y esto lo vamos a tener hasta el día de juicio final. Claro, del lado contrario ocurre lo mismo. Cada vez que uno mete la pata, el otro aprovecha. Porque claro, Mañueco está ahora lleva desde el pasado fin de semana en boca de todo el mundo, porque en boca de todo el mundo, pues ¿por qué? Pues muy sencillo, porque claro, primero se puso de perfil cuando sale su vicepresidente de Vox, bueno, al final lo diré, Juan García Gallardo, sale, bueno, pues no, ni le quita ni le pone razones. Sale, en cambio, su consejero de Sanidad, pues ahí hablan en castellano, todo consejero nada, consejero de Sanidad, que es del Partido Popular, y dice que sí, que lo están estudiando. Y ahora sale Mañueco después de 4 o 5 días y después de, bueno, pues que salga Borja Semper del Partido Popular, que es uno de los grandes fichajes, en mi opinión, un gran acierto, tengo que decirlo, de Núñez Feijóo a la hora de ficharlo a este ex miembro del Parlamento Vasco como portavoz del Partido Popular. Ahora mismo es el hombre de la comunicación y es un tío al que he tenido oportunidad de ver un par de veces en intervenciones, en entrevistas, y realmente tiene una capacidad de comunicación sencillo, claro, calmado, nada radical, nada apasionado, que encaja perfectamente con la línea que pretende proyectar, aunque por detrás sea falsa, Núñez Feijóo, de moderación, de tranquilidad, de sentido común, de evitar las estridencias, etcétera, etcétera. Pero claro, Porque por Núñez Feijóo más... tenía un déficit importante de comunicación, o tiene, es decir, Núñez Feijóo, bueno, ya lo he dicho más veces, para mí es un bluff, es un lobo que va perdiendo fuerza poco a poco, pero en fin. eh, Pero para eso tienes equipos de comunicación que te claro, pueden suplir o complementar.
Y como digo, este fichaje de Borja Semper ha sido un fichaje fantástico para ellos. Ahí han acertado, las cosas son como son. Y Sí. es un tío estupendo desde el punto de vista de la imagen que transmite, de la calma, de la moderación, del sentido común que transmite. Bueno, otra cosa distinta sea el contenido. El contenido, además, es un contenido que lo que pretende es. Y ha sido Borja Semper el que le ha pegado un tirón de orejas a Mañueco durante este fin de semana para que Mañueco reculara. Porque Mañueco, como dice. Seguramente con mucha razón. Su anterior vicepresidente de gobierno, aquel señor de Ciudadanos, no sé si os acordáis, al que echaron con una disolución anticipada del Parlamento Autonómico de Castilla y León para convocar elecciones, en donde lo que ha pasado es que Mañueco ha sustituido el apoyo de Ciudadanos por el apoyo de Vox. Un apoyo que siempre ha sido un apoyo muy incómodo para Núñez Feijóo, porque es verdad que Núñez Feijóo llegó cuando ya se había producido, ¿no? O al mismo tiempo que se estaba produciendo la negociación para formar gobierno por parte de Mañueco con Vox, ¿no? En Castilla y León, pero es un apoyo, una cohabitación ahí prácticamente que, o un gobierno de coalición que no deja de ser y siempre ha sido un incordio para Núñez Feijóo. Como sea, ha sido Borja Semper el que le ha tenido que llamar al orden pero después de 3 días de trifulca monumental a Mañueco, para que Mañueco tuviera que salir ayer a nivel institucional, ayer lunes, en todas las televisiones, en todos los sitios, para lanzar un mensaje de esto no se va a hacer, bueno, pues el famoso protocolo sanitario de la comunidad por la cual se exigiría, y creo que todo el mundo sabe de qué estoy hablando, se exigiría a todos los facultativos que cuando haya mujeres que quieren abortar estén obligados a tener que proponer a esas mujeres la posibilidad de escuchar los latidos del feto antes de tomar la decisión definitiva de abortar, ¿no? Algo que no está previsto en la Ley de Seguridad Social, que implica unos costes añadidos lo diré, de tax, me parece que es, o de ecografía, perdón, sí, de ecografías. Tampoco médicamente es recomendable, es decir, es peligroso Claro, a claro. esas semanas de embarazo, ese tiempo de embarazo, hacer una prueba de este sentido. Claro, claro. No, y además que contraviene la nueva ley de familias que está a punto de ser aprobada y por eso lo hacen. Entonces, vale, claro, evidentemente el PSOE y Podemos han cargado en tromba. Han cargado en tromba, acusando de estamos volviendo a la Edad Media, el cuento de la criada, la famosa serie de televisión, esto es un atropello y un retroceso, el aborto no se toca. Hay que recordar que una de las prioridades del nuevo Tribunal Constitucional es, antes de las elecciones, desatascar definitivamente la sentencia respecto al recurso que presentó el Partido Popular contra la ley del aborto, que ampliaba los plazos y los supuestos de interrupción del embarazo, y por tanto esto es una materia muy sensible para la izquierda en la que puede efectivamente cebarse, pero claro, lo hace sobre la base de atacar algo que, como Borja Semper les ha contestado, con mucha lógica, las cosas, por eso digo, son como son. Bueno, ustedes están atacando y criticando una medida que no solamente no se llevó a cabo, es que no se va a llevar a cabo. Es que no se ha presentado ni siquiera un proyecto de ley, un informe encima de la mesa que pueda votar o debatir las Cortes Autonómicas de Castilla y León. En lugar de, si quieren hablar de estas cosas, pues vale, vamos a hablar de medidas que afectan a las mujeres que sí que están publicadas en el Boletín Oficial del Estado y sí que están en vigor, refiriéndose evidentemente a la ley del solo sí es sí, ¿no? Y claro, esto a mí me suena a, aquí quién está ganando con toda esta polémica. En mi opinión, claramente Vox. O sea, una de las cosas que Vox utiliza en este tipo de discursos, aunque luego sus medidas parejan astracanadas, salidas de pata de banco, uno de los efectos que persigue Vox con este tipo de medidas tan aparentemente atrabiliarias es precisamente provocar una sobreactuación por parte de la izquierda. Es que en estos días se ha llegado a leer reacciones del entorno de Podemos pidiendo la intervención sanitaria de la comunidad autónoma de Castilla y León por vía del artículo 155 de la Constitución. Mm. Esto es exactamente lo que busca Vox. Una sobrerespuesta, una sobreactuación de la izquierda. ¿Por qué? Porque para Vox esto no solamente no tiene coste electoral, sino que lo que hace es desnudar la apariencia sectaria que tiene la izquierda en España con ciertos temas
por una parte, y por otra parte colocar en una situación de absoluta incomodidad al Partido Popular, porque esto a Vox no solamente no le cuesta votos, sino que los puede atraer. Recordemos que la cuestión del aborto es una cuestión muy incómoda desde siempre para el Partido Popular, y que sí que es verdad que en su momento el Partido Popular recurrió la ampliación de plazos de interrupción del embarazo, quiero recordar que fue de Zapatero, ¿no? Estando ya Mariano Rajoy en la oposición. Pero también hay que recordar, que una gran parte del Partido Popular ha estado siempre dividida respecto de la conveniencia de llevar a cabo ante el Tribunal Constitucional ese recurso. Recordemos, por ejemplo, que esa posición muy pro vida, entre comillas, lo de pro vida, le supuso a la caída en el Partido Popular a Ruiz Gallardón cuando llegó a ser ministro de Justicia con Rajoy en el año 2012, 2013, 2014, porque estaba emperrado en sacar adelante una modificación del Código Penal que recortara los derechos sobre el aborto, y finalmente fue el propio Partido Popular el que no solamente le cesó del cargo, Mariano Rajoy le echó del Ministerio de Justicia, sino que cayó en desgracia respecto del aparato estatal de Génova 13. Por tanto, con esto acabo, aquí vemos cómo en esta polémica sobre la cuestión del aborto, que es una polémica que se va a repetir probablemente durante todo este año en un punto o en otro de España, por un motivo o por otro, porque es una polémica que, alimentada por Vox, le da muchos réditos. Sería conveniente que la izquierda se midiera un poquito en cuanto a no caer en la provocación, sabiendo que es una provocación. Tú puedes desgastar al rival, pero poco desgaste le haces al rival político enzarzándote de manera permanente y alargando la posición. Mira, es que Núñez Feijóo no se pronuncia y se pone de lado con este tema. Que hable Núñez Feijóo, que no mande a su segundo a Borja Semper para que hable en nombre suyo, que lo diga él, que desautorice a Mañueco, que desautorice tal, que rompa la... Bueno, pues vamos a ver, todo eso es piruetas y ruido de artificio en un año electoral con pocos resultados desde el punto de vista de que eso vaya a inclinar la balanza de voto en un sentido o en otro, y en ese sentido creo que tenemos que interpretarlo. Menos sobreactuación por parte de la izquierda, que lo único que hace es caer en la provocación y desgastarse más, sobre todo cuando la gente con un poco de sentido común dice, hombre, mira, ni tanto aquellos, pero ni tan calvo los otros, ¿no? Porque al final te acabas poniendo en la misma situación extrema en la que se pone Vox, y eso perjudica claramente tanto al PSOE como a Podemos Izquierda Unida, ¿no? Y bueno, pues ahí lo dejo, que no tenemos tiempo para más. No tenemos tiempo para más, bien dicho. Nos hemos pasado incluso. Bueno, pues seguro que los oyentes, como esto es un tema calentito, seguro que alguna vuelta de tuerca le pegan ahora en el espacio de entrevistas del Jure Directe. Bueno, pues esperemos. Lo dejamos aquí. Nos oímos la semana que viene. ¿De acuerdo? Pues claro que sí. Hasta la semana que viene, entonces. Vale. Esperemos que con menos frío que hoy. Bueno, ya veremos. Que haya salud y ya. No será la borrasca de Gerard, por lo menos. Igual es el huracán Shakira, pero bueno, no sabemos si volverá. Esperaremos. Ahora, si quieres hablar del tiempo, yo te reservo aquí media hora. Exactamente, ¿eh? Hablamos del tiempo un día de estos, ya como los abuelos. Venga, hasta la semana que viene. Hasta Ser luego. buenos. Chao, chao.